Bienvenidos a otra microcapacitación. Hablaremos de la experiencia de aprendizaje número 6, entender el contexto y el contenido, hacer preguntas. Esta es la última parte de contexto y contenido, y es importante que nos familiaricemos con los detalles y podamos analizarlos y comprenderlos. ¿Cómo es una manera en la que podemos ayudar a los jóvenes a poder familiarizarse con? Bueno, haciendo preguntas que puedan ayudarlos a entender mejor el contexto y el pasaje de las escrituras. ¿Ok? Para ello, te recomendamos que hagas preguntas como: ¿cuáles son los antecedentes del pasaje? ¿Cuál es el escenario histórico, cultural y geográfico? ¿Quién es el autor? ¿Quiénes son las personas que aparecen en este pasaje? ¿Qué están haciendo o diciendo y por qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es la trama del relato? Bien, para ello tenemos otro tipo de preguntas también. Quizás estas preguntas podrían parecer más o menos obvias, pero las preguntas de contexto también pueden ir dirigidas a situaciones actuales para preparar el camino y entender mejor el contexto de las escrituras, que sea algo familiar para ellos. Veamos algunos ejemplos. Si alguien de las escrituras está pasando por un problema con una aplicación actual, pregunte cosas que tengan primero un contexto reciente. ¿Qué es la presión social? ¿Creen que José Smith tuvo presión social? ¿Y por qué? ¿Consideran que lo que vivió con Martin Harris fue un ejemplo de ello? ¿De qué se quejan normalmente en la escuela? ¿Por qué creen que los hermanos de la restauración se quejaban tanto? El tener contextos parecidos les puede ayudar a los jóvenes a poder entender un poco mejor las aplicaciones actuales que pueden tener o lo que estaban sintiendo y pensando las personas en esos momentos. También podemos hacer lo contrario, hacer el análisis de las diferencias de un contexto versus el antiguo. ¿Cómo eran las misiones en la época de la restauración? ¿Ustedes estarían dispuestos a dejar a su esposa, a sus hijos? ¿Cuán diferentes son las misiones ahora a las de aquel tiempo? Este tipo de contrastes les puede ayudar a poder hacer diferencias importantes y entonces poder buscar el objetivo que tenemos por ayudarles a entender el contexto, ya que esto les ayudará a entender mejor y por consiguiente recibir revelación personal. Cuando los jóvenes se pueden poner en el lugar de las personas a las que están relatando las escrituras, ellos le dan una aplicación personal y pueden entender muchísimo mejor el sentimiento y lo que están experimentando y las condiciones de lo que estaban viviendo. Bueno, vamos a la práctica. Comparte en el foro. Piensa en tu siguiente clase o en una clase que estás pensando en cómo preparar y entonces compárteme algunas preguntas que te ayudarán a establecer el contexto con tus alumnos. Recuerda que no tienen que ser solamente específicas con la geografía, la historia o la cultura. Pueden también ser aplicaciones de contexto actual para después ayudarles a entender el contexto de ese momento. Gracias por ver esta microcapacitación. Nos vemos entonces hasta la próxima.